Suma Teológica, parte Pinoros Unduae. Cuestión 44. De los efectos del temor. Pasamos ahora a tratar de los efectos del temor. Quito to parus uninter. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Produce el temor contracción? ¿Dispone para el consejo? ¿Produce temblor? ¿Impide la operación? Artículo 1. ¿Produce el temor contracción? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no produce contracción. 1. En efecto, cuando se produce la contracción, el calor y los espíritus vitales se retiran al interior, pero por la abundancia del calor y de los espíritus vitales en el interior, se ensancha el corazón para emprender algo con audacia, como es manifiesto en los airados. Lo contrario de esto sucede en el temor. Luego el temor no produce contracción. Aumentados los espíritus y el calor en el interior por la contracción, se sigue que el hombre prorrumpa en gritos, como se ve en los que sienten dolor, pero los que temen no gritan, sino más bien se vuelven taciturnos. Luego el temor no produce contracción. 3. La vergüenza es una especie de temor, como se ha dicho anteriormente. Q. 41. 4. Pero los avergonzados se ponen rojos, como dice Tulio en Que de Tusculanis Quaest, y el filósofo en Noetic. Ahora bien, el enrojecimiento del rostro no indica una contracción, sino lo contrario. Luego la contracción no es efecto del temor. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro 3, que el temor es una virtud por sístole, esto es, por contracción. Respondo, como se ha expuesto anteriormente, quitos decir 28. 5. En las pasiones del alma, el movimiento de la potencia apetitiva es como lo formal, mientras la alteración corporal es como lo material. Ambos elementos están mutuamente proporcionados, de ahí que la alteración corporal se produzca a semejanza, y según la naturaleza del movimiento apetitivo. Ahora bien, en cuanto al movimiento animal del apetito, el temor implica cierta contracción. La razón de esto es porque el temor proviene de la imaginación de un mal inminente, que difícilmente puede rechazarse, como se ha dicho anteriormente. K. 41. Du. Y el que una cosa sea difícil de rechazar proviene de la debilidad de la potencia, como se ha expuesto anteriormente. Q. 43. Tu. Y cuanto más débil es la potencia, a tanto menor número de cosas puede extenderse. Por consiguiente, de la misma imaginación que causa el temor, resulta cierta contracción en el apetito. Así vemos en los moribundos que la naturaleza se retrae hacia el interior a causa de la debilidad de sus fuerzas, y vemos también en las ciudades que, cuando los ciudadanos temen, se retiran del exterior y se recogen cuanto pueden en el interior, y a semejanza de esta contracción, que pertenece al apetito animal, se sigue también en el temor por parte del cuerpo, la contracción del calor y de los espíritus al interior. A las objeciones 1, como afirma el filósofo en De Problematibus, aunque en los que temen se retraigan los espíritus de las partes exteriores a las interiores, sin embargo, el movimiento de los espíritus no es idéntico en los airados y en los que temen. En los airados, en efecto, debido al calor y sutileza de los espíritus que provienen del apetito de venganza, se produce interiormente el movimiento de los espíritus desde las partes inferiores a las superiores, y por eso los espíritus y el calor se concentran alrededor del corazón, de lo cual se sigue que los airados se muestran prontos y audaces para acometer. En cambio, en los que temen, los espíritus, a causa del enfriamiento que los condensa, se mueven desde las partes superiores a las inferiores. Esta frialdad proviene de la imaginación de su falta de poder, y por eso no aumentan el calor y los espíritus alrededor del corazón, sino más bien se alejan de él. De ahí que los que temen no sean prontos para atacar, sino más bien para rehuir. Es natural a todo el que sufre, sea hombre o animal, servirse de cualquier medio para librarse de la cosa nociva presente que le causa dolor. Así vemos que los animales doloridos hieren con la boca o con los cuernos. Ahora bien, en los animales, la principal ayuda para todo es el calor y los espíritus vitales, y por eso en el dolor la naturaleza conserva el calor y los espíritus interiormente, a fin de utilizarlos en rechazar lo nocivo.
De ahí que el filósofo diga en De Problematibus que, cuando los espíritus y el calor han aumentado en el interior, es preciso darles salida por la voz, y por eso los que sienten dolor apenas pueden reprimir los quejidos. En cambio, en los que temen se produce el movimiento del calor interior y de los espíritus desde el corazón a las partes inferiores, como queda dicho ad 1, por lo cual el temor se opone a la formación de la voz por la emisión de los espíritus hacia arriba a través de la boca. Por esta razón, el temor hace guardar silencio. Y de ahí también que el temor haga temblar, como dice el filósofo en De Problematibus. 3. Los peligros de muerte no solo son contrarios al apetito animal, sino también a la naturaleza. Y por eso, en este temor no solo se produce la contracción por parte del apetito, sino también por parte de la naturaleza corporal. En efecto, el animal, imaginándose la muerte, concentra el calor en el interior, y se produce en él la misma disposición que cuando su muerte es naturalmente inminente, y de ahí resulta que los que temen la muerte palidecen, como dice Ibethic. En cambio, el mal que teme la vergüenza no se opone a la naturaleza, sino solamente al apetito animal, y por tanto se produce ciertamente una contracción según el apetito animal, mas no según la naturaleza corporal, pero el alma, como contraída en sí misma, se entrega más al movimiento de los espíritus vitales y del calor, de donde resulta la difusión de éstos a las partes exteriores, y por eso se ponen rojos los avergonzados. Artículo 2. ¿Dispone el temor para el consejo? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no dispone para el consejo. 1. En efecto, no es propio de una misma cosa disponer para el consejo e impedirlo, pero el temor impide el consejo, pues toda pasión perturba la calma que se requiere para el buen uso de la razón. Luego el temor no dispone para el consejo. 2. El consejo es un acto de la razón que piensa y delibera sobre las cosas futuras, pero hay algún temor que trastorna las ideas y hace salir a la mente de su lugar, como dice Tulio en Pratuo de Tusculanis Quaest. Luego el temor no dispone para el consejo, sino más bien lo impide. 3. Como el consejo se aplica para evitar los males, así también se aplica para conseguir los bienes, pero como el temor es de los males que deben evitarse, así la esperanza es de los bienes que deben conseguirse. Luego el temor no dispone para el consejo más que la esperanza. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que el temor dispone para el consejo. Respondo, uno puede estar dispuesto para el consejo de dos modos. Primero, por la voluntad o solicitud de ser aconsejado, y en este sentido el temor dispone para el consejo, porque como dice el filósofo en Tresa Ethic, nos aconsejamos sobre las cosas importantes, en las cuales, por así decirlo, desconfiamos de nosotros mismos. Ahora bien, las cosas que infunden temor no son simplemente malas, sino que tienen cierta importancia, ya porque se aprehenden como difíciles de rechazar, ya también porque se aprehenden como cercanas, según se ha dicho, quasi 42a, du. Por eso los hombres buscan aconsejarse principalmente cuando sienten temor. De un segundo modo se dice que uno está dispuesto para el consejo por la facultad de aconsejar bien y, en este sentido, ni el temor ni ninguna pasión dispone para el consejo, porque al hombre afectado por alguna pasión las cosas le parecen mayores o menores de lo que son en la realidad. Así, al que ama, le parecen mejores las cosas que ama, y al que teme, más terribles las cosas que teme. Y de este modo, por falta de rectitud en el juicio, cualquier pasión, cuanto es de suyo, impide la facultad de aconsejar bien. A las objeciones 1, la respuesta es evidente por lo dicho. 2. Cuanto más fuerte es una pasión, tanto más impedido está el hombre afectado por ella, y por eso, cuando el temor es fuerte, el hombre quiere, en verdad, aconsejarse, pero está tan perturbado en sus pensamientos que no es capaz de hallar consejo. Pero si es un temor pequeño el que suscita la inquietud de aconsejarse y no perturba mucho la razón, puede incluso ayudar a la facultad de aconsejar bien por razón de la consiguiente solicitud. 3. También la esperanza dispone para el consejo,
porque como dice el filósofo en Segundo Rhetoric, nadie se aconseja sobre aquellas cosas de que desespera, como tampoco sobre las imposibles, según dice Third Ethic. El temor, sin embargo, dispone para el consejo más que la esperanza, porque la esperanza es del bien en cuanto podemos conseguirlo, mientras que el temor es del mal en cuanto apenas puede repelerse, y así el temor mira más a la razón de dificultad que la esperanza, y en los asuntos difíciles, sobre todo en los que no confiamos en nosotros, nos aconsejamos, como queda dicho, en la sol. Artículo 3. ¿Produce temblor el temor? Lat. Objeciones por las que parece que el temblor no es efecto del temor. 1. En efecto, el temblor es ocasionado por el frío, pues vemos que los que tienen frío tiemblan. Ahora bien, el temor no parece causar frío, sino más bien calor desecante, señal de lo cual es que los que temen tienen sed, especialmente en los más grandes temores. Como es manifiesto en los que son conducidos a la muerte, luego el temor no produce temblor. 2. La evacuación de las superfluidades proviene del calor. Por eso, generalmente, las medicinas laxativas son calientes, pero estas evacuaciones de las superfluidades provienen frecuentemente del temor. Luego el temor parece producir calor, y por lo tanto, no causa temblor. 3. En el temor, el calor se retira del exterior a las partes interiores. Sí, pues, a causa de esta retirada del calor, el hombre tiembla en las partes exteriores. Parece que de la misma manera el temor debería producir temblor en todos los miembros exteriores, pero no ocurre así. Luego el temblor del cuerpo no es efecto del temor. Contra esto está lo que dice Tulio en Quotaxindo de Tusculanis Quest, que el temblor, la palidez y el rechinar de dientes siguen al terror. Respondo, como se ha indicado antes, a 1. En el temor se produce una contracción desde el exterior hacia el interior, y por eso las partes exteriores quedan frías, y por esta razón les sobreviene el temblor, que es el instrumento con que mueve el alma, como dice Segundo de Ánima. A las objeciones 1. Retirado el calor del exterior al interior, aumenta el calor interiormente y sobre todo hacia las partes inferiores, esto es, en torno a la región digestiva, y por tanto, consumida la humedad, se sigue la sed, y también a veces la evacuación del vientre y la emisión de la orina, y en ocasiones incluso del semen, o bien la eliminación de estas superfluidades se produce por la contracción del vientre y de los testículos, como dice el filósofo en De Problematibus. Tú. La respuesta es evidente por lo dicho. 3. Como en el temor, el calor abandona el corazón, dirigiéndose de las partes superiores a las inferiores. Por eso a los que sienten temor les tiembla especialmente el corazón, y los miembros que tienen alguna conexión con el pecho, donde se halla el corazón, de ahí que a los que temen les tiemble principalmente la voz. Por la proximidad de la arteria vocal al corazón, también tiembla el labio inferior y toda la mandíbula inferior por su contigüidad con el corazón, de donde resulta asimismo el rechinamiento de dientes, y por la misma razón tiemblan los brazos y las manos, o también porque estos miembros son más movibles, por lo cual a los que temen les tiemblan hasta las rodillas, según aquello de Is 35,3. Fortaleced las manos flojas y robusteced las rodillas temblorosas. Artículo 4. ¿Impide el temor la operación? Lat. Objeciones por las que parece que el temor impide la operación. Juan. En efecto, la operación se impide principalmente por la perturbación de la razón, que dirige en el obrar, pero el temor perturba la razón, como queda dicho ana du. Luego el temor impide la operación tu. Los que hacen alguna cosa con temor fracasan más fácilmente en el obrar, como si uno camina por una viga en alto, fácilmente se cae debido al temor, mas no se caería si caminase por la misma viga colocada en el suelo, por falta de temor. Luego el temor impide la operación. 3. La pereza o flojedad es una especie de temor, pero la pereza impide la operación. Luego también el temor. Contra esto está lo que dice el apóstol FLP 2.12.
Con miedo y temblor trabajad en vuestra salvación. Respondo. La operación exterior del hombre es causada, ciertamente, por el alma como primer motor, pero por los miembros corporales como instrumentos. Ahora bien, la operación puede ser impedida tanto por defecto del instrumento como por defecto del motor principal. Por parte, pues, de los instrumentos corporales, el temor, en cuanto es de suyo, tiende siempre naturalmente a impedir la operación exterior, a causa de la falta de calor que por el temor se produce en los miembros exteriores. Pero, por parte del alma, si es un temor moderado, que no perturba la razón, ayuda a obrar bien, en cuanto causa cierta solicitud, y hace que el hombre sea más cuidadoso en aconsejarse y obrar. En cambio, si el temor crece tanto que perturba la razón, impide la operación incluso por parte del alma. Pero el apóstol no habla de tal temor. A las objeciones, 1. La respuesta es evidente por lo dicho. ¿Do? Los que se caen de una viga colocada en alto padecen perturbación de la imaginación a causa del temor de la caída que se imaginan. 3. Todo el que teme rehuye lo que teme, y por consiguiente, siendo la pereza temor de la operación misma en cuanto laboriosa, impide la operación, porque retrae de ella a la voluntad. En cambio, el temor de otras cosas en tanto ayuda a la operación, en cuanto inclina la voluntad a obrar aquello, por lo que el hombre evita lo que teme.